Bienvenidos al capítulo 3 de los coloquios jurídicos y sociales con Gastón Díaz Norambuena, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, en un esfuerzo de producción con estudiociudadano.cl. Este es el tercer capítulo de una iniciativa vinculada con el deseo de ambas organizaciones, ambas instituciones, de aportar al debate público sobre los temas sociales, políticos. Aquellos temas que, de pronto, la creación de una convención constitucional y todo este debate constitucional nos ha obligado a buscar los libros de educación cívica, de constitucionalismo, y empezar a entender conceptos que antes dábamos por sabido, pero que hoy día empiezan a tener tal vez una nueva dimensión. Bienvenido, Gastón, a este tercer capítulo. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, amigos, y muy buenas tardes también, estimado Alejandro. ¿Ha estado bien? Sí. Como dijo y como escuché por ahí hace poquito, dije, estoy bien, pero ya se me va a pasar. Bueno, ojalá que no se nos pase entonces y que las cosas anden mejor. Les recuerdo, amigos, que Gastón, aparte de ser el presidente de la Fundación Poder Ciudadano, es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación, abogado y magíster en Ciencias Políticas y en Ciencias Sociales y Participación Democrática. Yo dije hace unos segundos, Gastón, de que hay conceptos que uno entiende o cree que entiende, y sin embargo de pronto hoy día, a propósito de la conversación constitucional, parece que tienen otro significado o podrían tener otro significado. Hoy día vamos a hablar de los grupos de poder, vamos a hablar también de lo que uno podría llamar los grupos de interés, porque todo el mundo quiere que las cosas sean a la pinta de uno, pero somos variopintos, somos diversos. Hay una igualdad, en términos generales, que es una igualdad ante la ley, una igualdad de dignidad y derechos. Pero en la práctica somos muy diferentes, somos muy diversos, y viva la diversidad, es muy importante eso. No confundir esta igualdad de derechos o igualdad ante la ley con la diversidad propia de la humanidad, de los seres humanos. Y hoy día tenemos un concepto que es el concepto de nación, pero también se está introduciendo otro concepto vinculado con la plurinacionalidad y también el llamado multiculturalismo. Y para hablar entonces de estas materias es que hoy día iniciamos entonces este tercer capítulo con Gastón Díaz. Gastón, ¿cómo enfrentamos este capítulo de hoy día? ¿Qué cosas serían los elementos básicos que habría que decirle a nuestros amigos y amigas al enfrentar este tema en relación a los conceptos de nación, de plurinacionalidad y de multiculturalismo? Partamos por donde a ti mejor te parezca. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Sin embargo, estimado amigo, yo me quisiera tomar una licencia antes de contestarte tu pregunta y afinar un poco el tema que conversé en la tertulia anterior. Claro. Sobre la democracia. Finalmente terminar con el tema de la democracia y simplemente decirle a las personas que nos están mirando que hay un libro que yo se los quiero recomendar, que está muy interesante por lo que contiene, que es el autor John Kane, Vida y Muerte de la Democracia. En este libro, que es de última generación, es del año 2017, por ahí, 2018, esto es del año 2018. Este autor hace un estudio pormenorizado de lo que la democracia o la democracia representativa, como yo se lo he explicado, y agrega un nuevo concepto, que es el concepto de democracia monitorizada, que es un poco lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores. Monitorizada significa controlada, fiscalizada. En el fondo, como este es un programa bastante conciso, es eso. Es donde el ciudadano comienza a fiscalizar las instituciones, los grupos de poder, como dices tú, y sus representados. Es una nueva forma de entender la actividad pública, donde el ciudadano ya no se conforma con votar o si quiere ser elegido entrar a un partido político, sino que aquí lo que puede hacer también el ciudadano
es participar de las decisiones y controlar el ejercicio del poder. Entonces yo lo recomiendo porque tengo que decirte, estimado Alejandro, que hay muchos autores politólogos que arriban a las mismas conclusiones en distintos lugares del mundo y en distintos momentos de la historia. Y aquí, ¿no es cierto?, compartimos eso. O sea, lo que yo había sacado como deducción producto de mi estudio, me encuentro con que John Kane, después de redactar esta tremenda obra, saca una conclusión parecida. Claro, él le coloca democracia monitorizada, pero hablemos en sencillo de participación ciudadana. Eso quería destacar un poco para ya dándole de la democracia, que lo acotamos en estos 2 capítulos anteriores que hemos conversado, y ahora, derechamente, estimado, no voy a sacar el bulto y voy a enfrentar tu pregunta con respecto a lo que tú me señalaste del multiculturalismo y el concepto de nación. Bueno, decir primero que estos programas se graban en un momento histórico para nuestro país, donde existe una convención constituyente que está tomando decisiones a nombre de todos nosotros, porque ellos están llamados a hacer una nueva constitución, donde nosotros vamos a poder aprobar o rechazar. No sabemos el resultado de esa decisión que se va a dar por la ciudadanía, pero lo que sí sabemos, y lo sabemos ahora, es que esos constituyentes, esas personas que están ahí tomando decisiones y haciendo la constitución, ya han determinado que Chile es un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto en el fondo? Bueno, significa que es un reconocimiento de que en Chile existían otras naciones aparte de la que se constituyó en 1810. Porque a partir de 1810 nació una nación. Que seremos o no nación, creo que es un tema de reflexión, de polémica y de debate. Yo tengo mis dudas. No estoy tan convencido de que realmente seamos una nación. Pero bueno, tenemos que decir que somos una nación. Pero, ¿y los pueblos originarios son nación? Ahí sí que no tengo duda que sí lo son. El pueblo mapuche. Yo no sé si tú sabes, estimado Alejandro, que el chileno, nosotros, los mestizos, nos desarrollamos de 2 pueblos, tenemos 2 orígenes, el español y, ¿qué más? A ver. Bueno, se supone que los que vivían en Chile en esa fecha, ¿Sí? que son distintas distintas etnias, ¿Sí? indígenas, mapuche genérico, pero hay otros nombres mucho más precisos, específicos, como araucano y todo eso, y bueno, estaban repartidos, se supone, a lo largo del territorio nacional. Exactamente. Bueno, no dijiste lo que yo quería que dijeras porque te hubiera encontrado brillante en el fondo. A ver, ¿qué querías que dijera? Sí. Claro, claro, es que por eso te estaba diciendo que hay otras etnias que estaban reconocidas, los picunches, los huiliches, los onar, en fin. Entonces, claro, uno dice, había mucha gente acá, y por eso que muchos también plantean que los mapuches, como concepto más genérico que envuelve a varias etnias o pueblos, no eran lo único, sino que había más acá. Y de hecho, se plantean por los historiadores que los mapuches de alguna manera también eran o fueron invasores de otros pueblos más anteriores, más antiguos que existían en Chile. Mira, yo un poco rememorando mi vida y mi historia, te puedo decir de que cuando yo tuve primer año de historia en la Universidad de Concepción, tenía un profesor antropólogo que se llamaba Neil Horvitz. Y yo como estudiante, avesado y un poco busquilla, llegué y le pregunté un día al profesor en una tremenda aula, profesor, ¿el chileno viene de qué raza? Me dijo, del mapuche con el español. Le dije, profesor, ¿y acaso Pedro de Valdivia no llegó aquí al valle, a este valle del Mapocho, y no estaban los picunches? Sí, en realidad estaban los picunches. Bueno, profesor, y entonces,
de aquí no ha salido casi toda la raza mestiza. En realidad tiene razón, me dijo. Y pasó. Primer año de historia, muchos años atrás. Y yo me quedé metido con esa respuesta al profesor, y el profesor yo creo que también, porque no lo había pensado mucho, por eso me parece que nadie lo toma. Después se lo he preguntado a profesores, académicos. Cada vez que puedo preguntárselo a alguien, se lo pregunto. Hay respuestas para los dos tipos. Dicen que los picunches son una especie de mapuches. Claro. Claro. Y otros dicen no. Los mapuches llegaron del norte, cruzaron por Argentina y se expandieron, se abrieron en Chile, cuando entraron por la cordillera, abrieron en Chile, dejaron a los huiliches en el sur y a los picunches en el norte. Entonces no serían mapuches. Por eso se les acusa de ser también un pueblo invasor. Exacto. Por lo tanto, si somos rigurosos con la historia, debemos decir, yo me quedo con la tesis primera de ese estudiante de historia que creía que los chilenos no veníamos de los mapuches, como también lo dice el historiador Sergio Villalobos. ¿Por qué? Porque Chile, mira, Pedro de Valdivia cuando llegó aquí a Santiago, llegó con 70 españoles y con una mujer, con Inés de Suárez. Entonces, estos 70 españoles tuvieron acceso carnal aproximadamente a unas 400 o 100 por persona. Yo no exagero, o sea, esos eran los niveles de los españoles. Y cada uno de ellos dejaba embarazada a una de estas aborígenes, y ahí comenzaron a poblar el país. Y estos indígenas que estaban acá eran dirigidos por Michimalonco, el cacique Michimalonco. Bueno, y estos fueron los primeros que atacaron Santiago, el villorrio de Santiago. El primer desastre que hubo en esta ciudad fue un ataque de Michimalonco, y era picunche. Por lo tanto, eso que posteriormente desarrolló Alonso de Silla en su obra La Araucana, que valoró, prestigió al pueblo araucano, claro, al chileno nos conviene, ¿no es cierto?, decir que proveníamos del mapuche, porque el mapuche fue un personaje indómito, invencible, que no se le pudo derrotar nunca. Por lo tanto, enaltece un poco a la raza chilena, entre comillas raza chilena, cuando uno dice, bueno, nosotros venimos de un pueblo indomable como los mapuches o los araucanos, y el español. Para mí eso es un mito. El chileno, de partida, yo no creo mucho en estos temas de las razas, pero si hablamos de eso, digamos las cosas como son. Nosotros no venimos de los mapuches. Como dice el historiador Sergio Villalobos, por otra parte, dice Sergio Villalobos, los mapuches tampoco eran invencibles. Esto son palabras, o sea, un poco le voy a explicar a la gente lo que dice Sergio Villalobos. No es que yo lo sostenga, pero quiero que la gente lo conozca. No son invencibles porque sencillamente no había ningún interés en conquistar estas zonas por los españoles. Distinto a lo que pasó en América del Norte, donde encontraron oro. Y los ingleses, los escoceses llegaron arrasando con los pueblos, y ahí hubo guerra. Una guerra mortal entre esos indígenas con esos emigrantes. En el caso de acá, de Chile, tú recordarás, estimado amigo, que ni siquiera fuimos virreinato. Éramos un fuerte, en el fondo, de defensa para proteger al virreinato del Perú. Aquí estábamos como un enclave, éramos un fortín, y donde los más idealistas y soñadores, como Pedro de Valdivia y otros más, pensaban en que podían encontrar alguna cosa que nunca había, porque aquí en Chile no había oro. Y recordemos que la Capitanía General de Chile era dependiente económicamente del Perú. El Perú tenía que entregarle recursos a este territorio, que era el famoso Real Situado. Pero bueno, entonces, en ese escenario, los mapuches no eran tema. Aquí habían 70 españoles que se enfrentaban a 5.000 mapuches.
Y aparte de eso, las carabinas que tenían los españoles en este territorio de Araucanía, porque el mapuche supuestamente estaba entre el Biobío y el Tolten. No se enfrentaban en igualdad de condiciones, se le mojaban las carabinas, no tenían facilidad para poder disparar. Y los enfrentamientos eran ridículos, porque se enfrentaban 20 españoles con 5.000 mapuches. Hubo un gran líder, sí, que fue Lautaro, ¿no es cierto?, que aprendió cómo funcionaba el pueblo, el caballo y el armamento de los españoles, y aprovechó eso, y hubo un avance de los mapuches, y bueno, y desde ahí viene entonces el karma de Concepción, que Concepción no es la capital de Chile, pues, estimado, porque Concepción estaba llamado por los españoles a ser la capital de Chile. ¿Pero por qué no fue la capital de Chile? Por el desastre de Curalaba, cuando los mapuches arrasaron con Concepción. Con Concepción, entonces se transformó Concepción en una ciudad militarizada, pero no en la capital. La capital continuó siendo Santiago, y aquí estamos como estamos. No. El punto es el siguiente, que si bien es cierto, el pueblo mapuche se defendió, nunca fue derrotado finalmente, tampoco hubo un interés real en derrotarlo. Después vino la pacificación de la Araucanía, y vinieron los parlamentos, y vinieron todo este proceso de abuso, uso y abuso del derecho chileno sobre el indígena. Ese concepto que tú acabas de señalar de igualdad ante la ley. Claro, nosotros somos iguales. El chileno es igual al mapuche, y usted me tiene que firmar esto, señor, porque usted se tiene que elegir por contrato. Los mapuches no tenían idea de lo que firmaban, le quitaron las tierras, le quitaron todo. Y esto es lo que la gente, lo de la Asamblea Constituyente que tenemos en Chile, hoy día están reivindicando. Este abuso que se cometió con esas personas que tenían otra cultura, otra forma de entender la vida y la naturaleza, y sin embargo se aprovechó de eso, y la situación que se da en la Araucanía tiene que ver mucho con esa realidad, porque aquí fue un verdadero atropello a esos derechos, porque tú no puedes pedirle igualdad ante la ley cuando hay personas que no conocen la ley. Es como las capitulaciones, cuando llegaban los españoles y leían, tú sabes lo que eran las capitulaciones, cuando llegaban los españoles a un territorio, le leían las vetas pontificias de los papas, donde le decían de que estos territorios eran propiedad de Dios, y que el Papa se los cedía a ellos, y que Dios tenía la función de evangelizarlos. Y mientras eso sucediera, ellos tenían que estar sometidos. Y todos se lo hacían en español, y los indígenas no entendían absolutamente nada de lo que hablaban. Correcto. Pero ellos se sentían con el derecho de decirlo. Pero, o sea, cuando yo hablo de igualdad ante la ley, obviamente estoy hablando de la igualdad ante la ley moderna. Es imposible hablar de un concepto así en las condiciones que tú estás describiendo, que es indudable. En todos los procesos de invasión o de conquista, el que llega y el que llega con el poder impone sus condiciones. Eso ha pasado toda la vida en la historia y va a seguir pasando mientras la humanidad no evolucione a modelos mucho más sabios, equitativos, justos. Es cosa de ver hoy día lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. El poder militar de Vladimir Putin se impone ante cualquier otra contemplación que puedan tener el resto de los países. O sea, acaba de haber una matanza en Bucha, se está hablando de posibles crímenes de lesa humanidad, de genocidio, y sin embargo el señor Putin sigue a cargo de su país y va a seguir avanzando, y vaya a saber dónde va a terminar esta historia. ¿De qué sirve, Gastón, que hoy día una de las primeras cuestiones que más ha impulsado la Convención Constitucional es declarar a Chile un Estado plurinacional? Porque tú me acabas de decir que hay un intento, una intención de restituir, de compensar, en fin. Pero hay una cruda realidad, Gastón, como hombres de derecho, eso también tenemos que entenderlo. Los hechos están consolidados. Hay un pueblo chileno que no solamente viene de los picunches, los españoles, sino que después ha recibido también los aportes de oleadas de migrantes de distintas naturalezas, españoles, italianos, alemanes, en fin.
Comparto contigo esa idea de que vaya a saber qué es lo que es el chileno realmente. Se han hecho hasta chistes respecto de cuáles son los elementos que hacen al chileno tal, más allá de la discusión más académica respecto de cuáles son los elementos de la nación, el tema del territorio, el lenguaje, en fin, esa cuestión que es más una definición de texto. Pero, ¿qué es lo que yo veo? Yo creo que muchos vemos, Gastón, en este concepto de plurinacionalidad, porque dicen, oye, ya, se reconoce la existencia de otros pueblos. Perfecto. Yo creo que racionalmente debemos entender que existen otras culturas, como la Rapa Nui, claramente. El propio chileno del norte no es igual al chileno del sur, en fin, y se mezclan muchas cosas, hasta de lenguaje, hay diferencia, en fin. Pero esta idea de que tras la plurinacionalidad hay una idea reivindicatoria, que incluso ya se ha expresado en devolver terrenos que hoy día pertenecen a muchas personas de distinta naturaleza, a chilenos como en Silvestre, en otros casos a empresas, por ejemplo, o a familias más o menos adineradas y con poder, que de alguna manera son los descendientes, los herederos o los sucesores de aquellos que llegaron a leer la capitulación que tú dices. O sea, esa familia de alguna manera se impuso hace 200, 150 años, vaya a saber uno, y luego esa familia se extendió, obviamente arrinconando a estos pueblos, y ahí hay toda una historia indudablemente de injusticia. Pero han pasado 200 años, 150 años, 100 años en algunos casos. ¿Cómo entonces se supone que se va a hacer realidad esta idea de la plurinacionalidad, que implicaría también desplazar a otros chilenos que tienen un derecho que a mí parece es un derecho consolidado del tiempo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que han heredado, han recibido, han dispuesto de sus propiedades, no durante algunos años, sino que durante décadas, y que sean en algunos casos más de un siglo o un poco más. ¿Cómo vamos a desarrollar esta idea de la plurinacionalidad entonces en Chile? ¿Y de qué va a servir entonces en una eventual nueva constitución, Gastón? Mira, la verdad es que la pregunta que tú haces es muy difícil de responder, estimado, porque ahí están las decisiones de poder. O sea, nadie quisiera colocarse hoy día en esa situación. Lo mismo pasó con el juicio histórico de los profesores, la demanda histórica de los profesores. Las Cortes Supremas sabían que los profesores tenían el derecho, sin embargo, por unas llamadas telefónicas ahí del gobierno de turno en ese momento, empezaron a perderse todas las demandas de los profesores, hasta que los profesores fueron al extranjero y acaban de ganar un juicio con tribunales extranjeros. Lo mismo pasa hoy día con lo que tú señalas. O sea, es correcto, es justo que se le repongan tierras a un pueblo que fue usurpado y no actuaba en igualdad de condiciones cuando las empresas o los particulares o el Estado, básicamente el Estado, le quitó sus tierras. Yo creo que sí, es muy injusto. Ahora, reponer todas las tierras para un Estado como Chile, que no tenemos recursos ilimitados, que no somos una nación verdaderamente próspera. Una cosa es que tengamos el cobre bien posicionado hoy día, pero no es para entregar tantos recursos a las personas, porque en el fondo aquí todo pasa por indemnizaciones, estimado. Aquí nadie le va a quitar la tierra a nadie, porque el Estado lo que tiene que hacer es comprar los terrenos de los particulares y supuestamente devolvérselo a los mapuches. Ahora viene en la realidad práctica, como tú bien dices. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Los mapuches normalmente, ellos tienen otro concepto de la tierra y de la economía. El concepto mercantilista no lo tienen desarrollado porque ellos no viven de esa función. Como habla un autor, el mismo McPherson habla del individualismo posesivo. Ellos no son así. Yo tuve un juicio el 2013 que tuve que estar en Pucón estuve representando unas familias mapuches donde ellos tenían un montón de hectáreas. ¿Y sabe lo que hacen con esas hectáreas? Nada.
tienen unos cuantos chanchitos, unas cuantas ovejitas, pollitos, y lo demás, ahí lo tienen. Entonces, no hay una economía, no hay un concepto desarrollista de la economía en esos lugares cuando están tomados por los mapuches. Llegan los emigrantes alemanes, llegan los yugoslavos y empiezan a producir, porque ellos están dentro de la civilización cristiana occidental, estimado Alejandro. Por eso es que ellos son una nación, por eso es que los mapuches son una nación. Es distinto lo que tú dijiste con respecto al del norte, con el del sur, porque eso es una manera de hablar, son modismos, pero los mapuches tienen creencias distintas. Ellos no tienen el Dios hebreo que nosotros tenemos. ¿Cómo definirías tú un mapuche? ¿Qué hace mapuche una persona? Y te lo pregunto, quizás voy a ser bien directo, porque yo este tema lo he conversado en otros programas con otras personas, y yo cuento mi caso particular, que mi abuelo es un italiano emigrante que llegó a Chile, conoció a una chilena, y de ahí nació mi padre. Y mi madre es hija de una mujer de Traiguén, de Victoria. Mi abuela, yo lo he contado esto, mi abuela, que en paz descanse, cuando se arreglaba, faltaba que se pusiera los adornos mapuches para parecer una machi. Y yo he dicho, y de hecho me lo voy a hacer, que me voy a hacer un análisis de ADN para conocer cuáles son mis ancestros. Yo estoy seguro, Gastón, te lo voy a contar a ti y a todos los amigos cuando me haga el análisis, porque existen unos packs que se venden por internet, que tú lo puedes comprar, y tú pones un poco de saliva, un poco de pelo, lo mandas al laboratorio y te mandan de vuelta un informe sobre el origen de tus genes. Qué tan europeo, qué tan americano, qué tan africano, qué tan asiático son tus genes y en qué porcentajes. Yo estoy seguro, Gastón, que por el lado de mi madre, por el lado de mi abuela, yo debo tener un porcentaje importante tal vez de ascendencia mapuche o indígena. ¿Podría yo también reclamar terreno el día de mañana? Porque si fuera así, porque hay un detalle que no es menor. Hoy día en una encuesta que te hace el Estado, en cualquier encuesta que te hace el Estado, te dicen, ¿usted se declara mapuche o se declara alguna etnia? Y la gente se declara de una determinada etnia. ¿Qué es lo que te hace entonces indígena? ¿Qué es lo que te hace pascuense? ¿Qué es lo que te hace picunche? ¿Qué es lo que te hace ona? Porque con ese argumento yo también voy a empezar cuando llene encuesta, voy a empezar a declararme tal vez araucano, porque estoy seguro que debo tener un porcentaje de sangre araucana que corre por mis venas. ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque al final entonces seríamos todos herederos de esta demanda que se está haciendo de un llamado pueblo mapuche, pero tal vez somos todos mapuches. Entonces, como sacar las cosas de un bolsillo para ponerlas al otro. ¿Cómo lo ves este planteamiento que te hago, Gastón? Bueno, ese es un problema que no solamente lo puedes plantear tú y lo tienes tú, sino que también lo tuvo la Alemania de Hitler cuando hizo las leyes de Nuremberg, porque ellos también decían hasta dónde termina el judío y comienza el alemán, porque el judío, ¿no es cierto?, se casaba con alemana, tenía hijos judíos. Hay una película muy famosa que es la Convención de Danzig, te la recomiendo, ya, donde ahí se juntan los alemanes, ¿no es cierto?, y vienen esos problemas típicos de hasta dónde empieza el judío y comienza el alemán. Bueno, lo mismo dices tú. Ahora yo creo que esto debería ser con sentido común, o sea, aquellas personas que se sienten mapuche, que viven como mapuche y tienen las creencias mapuche, son mapuche, pues, ¿no? Y más encima, si eso está acompañado de una raíz racial, indudable. Ahora, no te olvides que no es lo mismo tener una raíz indígena que tener una raíz mapuche. Yo acabo de decirte que normalmente nosotros, los chilenos, entre comillas, somos mestizos, mitad español, o sea, de la raza, de la etnia, porque aclaremos las cosas, España tampoco es una raza, los españoles no son una raza. Ahí están los visigodos, llegaron incluso hasta los moros, y los sefarditas. Entonces, claro, hay una mezcla ahí de todo
y después llegaron cuando ya llegaron las razas eslavas aquí, la cosa cambió, porque aquí esos son como más reconocibles, porque todos son rubios, vienen del norte, de los Países Bajos, pero normalmente el español tiene muchas mezclas dentro de su ADN. Y eso mezclado, ¿no es cierto?, con los indígenas que estaban acá, produce al chileno el mestizo, que es clásico. Y hay una cosa que es detonante en la raza chilena, por hablar de raza entre comillas, que es el gen superior de la mujer indígena. Porque acuérdate que allí había pocos hombres españoles y muchas mujeres indígenas. Entonces, el gen mayoritario aquí, la mezcla que se produce es que la mujer, y esto quizás no le va a gustar mucho a las damas que nos pueden estar escuchando, pero el gen mayoritario de la mujer chilena es más indígena, y el gen del hombre chileno es más europeo, producto de esta situación, de que con muchas mujeres indígenas y con muy pocos españoles se produjo el mestizaje. Y aparte, bueno, que después llegaron las otras razas. Pero ahora, contestando derechamente tu pregunta, yo encuentro que ese es un matiz que da lugar para una interpretación, una decisión política, y hasta dónde es y hasta dónde no es, yo creo que es un tema netamente debatible, conversable, pero habría que entender de que el pueblo mapuche, que tiene la cultura mapuche, que se sienten ellos y que están viviendo en esa zona, son mapuches, po. Ahora, un poco complementando lo que tú dijiste, el otro día vi un video por ahí en el nuevo gobierno de Boric, donde le hicieron un acto a los mapuches y había una cámara oculta que sí, lo vi. Que tomó esta gente que se vestía como nosotros, ¿no es cierto? Y llegó en un auto y se colocó la indumentaria mapuche, todo, hasta se pintaron y fueron al espectáculo, ¿no es cierto?, al evento presidencial prácticamente disfrazados. Y eso era escarnio público. ¿Y por qué había sucedido así? A mí no me llamó para nada la atención, porque una persona puede andar como quiera en el contexto que hay, pero pareciera ser que eran farsantes esas personas, porque se colocaron esa ropa solamente para el evento y después desarrollan otro tipo de actividades. No es necesario caer en esas exageraciones, porque hoy día los mapuches pueden desarrollarse. Yo tuve un tío que es de descendencia mapuche, y no voy a anotar el apellido porque no va al caso, pero tiene familiares que son ministros de la Corte Suprema incluso. Entonces eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, siguen siendo mapuches. Ahora, sí, dale. Yo quisiera, estimado Alejandro, porque yo creo que se nos va a agotar el tiempo, tocar el tema de la nación. Como yo te lo señalé en la vez pasada, como dijo, bueno, esto viene de nuestra Constitución política, ¿no es cierto?, que el artículo 5 dice: la soberanía recae esencialmente en la nación, para no colocar la palabra pueblo. Se trataba de excluir ese concepto de la Constitución del 80. Porque Jaime Guzmán jamás pretendió ni quiso que en la Constitución del 80 le diera un reconocimiento, entre comillas, al pueblo, a la soberanía popular, sino que tenía que ser la soberanía nacional. Y esto ya lo dije en algún momento conversando contigo, pero tengo que remarcarlo porque ahora estamos abocándonos al tema este. Esto viene de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, esta rebelión que había contra la autoridad constituida, que era el rey, que su poder venía de Dios, estas personas que se rebelaron y comenzaron a decir: no, nosotros somos el pueblo, nosotros queremos gobernar, trajo consecuencias, ¿no es cierto? Trajo la guillotina, trajo el decapitamiento de los líderes que había en esa época. Y ahí entonces aparecieron personajes muy importantes como Danton, Robespierre y otros más, y entre eso estaba el abate Sieyès. Y el abate Sieyès se dio cuenta de que esto de la soberanía popular era la
la soberanía del populacho, que era lo mismo para él. Y entonces le cambió el concepto a soberanía nacional. Y de ahí entonces que eso se replicó en las demás constituciones de los estados. Recuerda tú que el único reglamento constitucional donde se habla del pueblo es en la Constitución, en el reglamento del 12, de Carrera, porque el pueblo estaba expresado en la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, dice, y la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero posteriormente en todas las constituciones de Chile y en los reglamentos aparece la soberanía nacional, de la nación. Y yo también he dicho, y ahora quiero remarcarlo en este programa, que este concepto de nación nació en Grecia. Cuando los griegos invadieron el Mediterráneo, se comenzaron a sentir distintos al resto. Este concepto de nación no existía en la historia. Fueron los griegos los primeros que lo inventaron en sus mentes y crearon este paradigma. Este paradigma de que tú llegas a un lugar y te sientes distinto al resto. Entonces dijeron, no, nosotros no somos visigodos, nosotros somos griegos. Fueron al Ática, a la península de Peloponeso, a la península de los Itálica, a la península de los visigodos, ¿no es cierto? Y dijeron, no, nosotros somos griegos. Y ahí viene el concepto. Y posteriormente Giuseppe Mazzini, para lograr la unificación de Italia, tú sabes que en Italia, en España, en todos estos lugares existía una serie de segmentos de pueblos, por eso que los españoles tienen tantos estados. No es lo mismo un andaluz que un catalán, que un gallego, son distintos. Pero entonces había que unificarlo de alguna manera, y Mazzini creó el concepto nacional, de nacionalismo. Y este nacionalismo europeo, que estaba arraigado en una historia, en un origen, fue exportado de Europa a Sudamérica porque era funcional al modelo. ¿A cuál modelo? Al modelo de independencia de los estados latinoamericanos. O sea, cuando en la verdad debíamos haber sido un solo estado, un solo gran estado, así como Brasil, terminamos siendo divididos por la misma administración del Reino de España. El Reino de España generó varios lugares, ¿no es cierto? Y ahí entonces, lamentablemente, el sueño de Bolívar no se cumplió y nos han achacado el concepto de nación. Por eso te decía yo que yo tengo mis dudas que seamos nación, porque nación no significa hablar igual, no significa, porque nosotros tenemos la misma creencia que los argentinos, por ejemplo. Tenemos los mismos principios civilizatorios. Nosotros venimos de la misma civilización. ¿Cuál es la civilización que nosotros estamos inmersos? Es la civilización cristiano-occidental, que tiene 3 grandes civilizaciones como base, que es el derecho de Roma, la ciencia y la cultura de Grecia, y la religión de los judíos o de los hebreos. Con estas 3 civilizaciones del pasado, se generó la civilización cristiano-occidental. Y eso somos. O sea, es distinto un Estado islámico de un país europeo, ¿no es cierto? Eso se entiende. Pero ¿cuál es la diferencia que nos separa a nosotros contra los peruanos, contra los argentinos? Simplemente divisiones territoriales y modismos. Pero eso no es nación. Lamentablemente estamos divididos y no es lo mismo entonces para el pueblo mapuche ese código que se impuso a sangre y fuego por las élites dominantes de América del Sur. Y en ese contexto, Gastón, y para ir cerrando este capítulo, el concepto de plurinacionalidad, el concepto de multiculturalismo, ¿nos une o nos desune? La verdad, estimado, que yo creo, y estableciendo un poco los parámetros de cómo se ha ido, cómo evoluciona la historia con los paradigmas que se van rompiendo, que así como la representación política va a decaer, el concepto de nación también va a decaer. Y en ese sentido, pueden ser muy, muy visionarios aquellos constituyentes
que establecen que Chile es un Estado plurinacional porque le está dando un reconocimiento per se a aquellas etnias y a aquellos pueblos que realmente tienen otra idiosincrasia, otra forma de ser. Ahora, yo siempre he señalado que Chile debería dividirse en 4 grandes regiones y quizá dentro de una de las 4 regiones establecer ese estado único y especial que es de una etnia tan importante para nuestra historia como la etnia mapuche. Pero eso va a atentar directamente con, como tú bien dices, con la unidad nacional. Pero esa unidad nacional, creo yo, que debiera ir de la mano con la unificación latinoamericana al mismo tiempo. Si, mira, piensa tú una cosa, si tú rompes con el concepto de nación aquí en Chile, tenemos que tratar de que eso también se rompa en otros países latinoamericanos, porque no es lo mismo que Chile quede desmembrado en distintas etnias o en distintas plurinaciones. Bolivia está haciendo lo mismo, Perú también está haciendo lo mismo. Entonces va a llegar un momento que vamos a hacer una aldea global, que vamos a tener que estar unidos como Europa. Tú sabes que Europa hoy día ya no es tan fácil pensar de que ellos son naciones. Ellos están en otro momento de su historia. Imagínate lo que pasa con la guerra de Ucrania con Rusia. Está la OTAN, que es una unificación armamentística. Lo mismo pasa con el euro. Y sin embargo aquí todavía nosotros como chilenos, nos sentimos como que somos únicos y distintos a los argentinos. Ahora, hay países que son más nacionalistas que otros. Por ejemplo, los argentinos. Los argentinos son tremendamente nacionalistas porque ellos tienen unas ventajas territoriales, tienen un país bastante más próspero. Pero eso no impide, ¿no es cierto?, que igual sean insignificantes en este mundo, al lado de una China, al lado de unos Estados Unidos, al lado de una Europa. Cuando los argentinos se den cuenta de que por grande que sean, son verdaderamente pequeños en el mundo, probablemente van a empezar a desarrollar el latinoamericanismo que se desarrolla en Perú fuertemente, que se desarrolla en otros países. Si lo peor que ocurrió, mira, y aquí con esto termino, estimado Alejandro, yo no sé si habrá sido bueno lo que hizo Portales en su momento, de terminar con la Confederación Perú-Boliviana, porque desarrolló el nacionalismo, creó este Estado chileno, pero acabó con un sueño, que era la unificación de Bolivia, Perú y Chile, en un solo Estado. Tú sabes la sangre que se vertió en los Estados Unidos para que ese Estados Unidos fuera hoy día Estados Unidos. La guerra de secesión. Si hubiera ganado la Confederación, Estados Unidos se hubiera dividido. Y se hubiera dividido y hubiera sido hoy día un Estado quizás como Canadá, pero no más que eso. En cambio, la unificación crea la fuerza. Y hoy día, créeme que es muy importante una América Latina unida que dividida. Entonces, así como por una parte el chileno o la persona que me escucha debe desarrollar o debe entender el multiculturalismo o la plurinacionalidad de estos estados inventados artificialmente como Chile, por ejemplo, también tenemos que entender en forma macro que tampoco tenemos que aceptar esta división territorial que se nos impuso desde España y empezar a pensar un poco más latinoamericanamente, porque ese es el único futuro que le queda a esta zona. Una unificación. Primero tiene que ser una unificación económica y después algún día abrir la frontera y empezar a desarrollar. Ahora, no podemos soslayar el tema de las regiones. Siempre hay un concepto que está muy arraigado en todo ser humano, que es el concepto de familia. Por lo tanto, yo siempre me voy a identificar con mi región, con mi zona. Pero eso no es nación. Eso es arraigo regional, donde yo también hablo en mi libro de un tema específico del arraigo que uno siente por donde uno nació. Y eso se confunde muchas veces con el concepto de nación. Y eso es lo que está cambiando en la historia. Acuérdate, Alejandro, que todos estos paradigmas
que se han creado por tratadistas, simplemente hoy día lo que hace el posmodernismo es cuestionarlos. Entonces, que no nos sorprendamos que jóvenes chilenos hoy día estén cuestionando todo. Y lo primero que quieran hacer es reconocer las etnias distintas a los chilenos. Ya lo saben, amigos y amigas, hay tendencias nacionales, latinoamericanas, mundiales, que se están moviendo. Hay cuestiones que pueden beneficiar, otras que pueden afectar. El ideal latinoamericanista parece estar lejos. No hay posibilidades en el corto plazo de que avancemos hacia acuerdos, como por ejemplo la Unión Europea. No se ve en el medio plazo una unión latinoamericana. Entonces son temas importantes que usted tiene que reflexionar, tiene que conversar en familia, tiene que conversar con los amigos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Le interesa realmente esta declaración de plurinacionalidad en el caso de la nueva convención constitucional? ¿O es algo muy enredoso, mejor dejamos las cosas como están y avanzamos por otro lado? Bueno, por eso es que estamos conversando cada semana con Gastón Díaz Norambuena, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, en estos coloquios jurídicos y sociales. Te agradezco, Gastón, la posibilidad de conversar nuevamente sobre este tema que es complejo. Yo creo que vamos a tener que volver sobre este tema en otro momento porque no es fácil capturarlo, no es fácil masticarlo y reflexionar sobre él, pero hoy día ya tú has entregado algunos elementos para que la gente empiece a pensar y a hablar más sobre nación, plurinacionalidad, multiculturalismo, unidad nacional o desmembramiento del país. No sé por dónde nos vamos a ir, pero esos son los elementos que se están hoy día barajando. Muchas gracias, Gastón, por esta grata conversación, y a ustedes, amigos y amigas, los dejo invitados para el próximo capítulo, donde seguiremos tratando estas materias que son de presente y de futuro. Nos vemos.